Los seres humanos vivimos en entornos que debemos proteger y cuidar. Desafortunadamente, muchas veces es la propia actividad humana la que genera impactos muy nocivos en nuestro ecosistema, lo que eventualmente puede generar grandes problemas a futuro. Eso es, por ejemplo, lo que estamos experimentando con el cambio climático y otras amenazas a la biodiversidad y a los ambientes en los que vivimos. Hoy revisaremos en Ciencias y Ficción dos investigaciones de la Universidad de Concepción que buscan justamente entender cuál es el rol de las especies invasoras en la conservación de los ecosistemas y cómo podemos recuperar algunos ecosistemas que han sido dañados en beneficio de todos los habitantes de la comuna. Soy Gabriel León y esto es Ciencia sin Ficción, con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional Corfo Biobío por las pantallas de TVU. Universidad San Sebastián presenta Ciencia sin Ficción. Bienvenidos los que sueñan su destino y lo hacen en grande. Bienvenidos los que creen y desafían los límites, los que no se rinden, los que se levantan. En la Universidad San Sebastián le decimos bienvenidos a todos quienes trabajan para que el futuro sean solo puertas que se abren y que creen que los logros solo pueden ser fruto de hacer siempre las cosas bien. Bienvenidos a una gran universidad. Castores, avispas, chaquetas amarillas, flores de dales de oro, cotorras argentinas. Son todas especies invasoras, especies que originalmente no vivían en nuestro territorio, pero que de una u otra forma fueron introducidas. Lamentablemente, muchas veces la aparición de estas especies que no viven originalmente en un territorio genera daños importantes e irreparables en los ecosistemas donde estas especies son incorporadas. El Laboratorio de Invasiones Biológicas de la Universidad de Concepción está investigando justamente cuál es la problemática asociada a las especies invasoras, que justamente busca entender cómo estas especies invasoras generan impactos en los ecosistemas locales, cuáles son los problemas que puede producir en los ecosistemas nacionales y eventualmente cómo repararlo. Esto de la mano, por ejemplo, con tomadores de decisiones para de esta forma generar políticas públicas que impidan que estos problemas se repitan en el futuro. Vamos a ver de qué se trata a continuación en Ciencia sin Ficción. Nosotros estudiamos especies invasoras, que son aquellas especies que el ser humano ha traído de un lugar a otro, básicamente a través de barcos, aviones, otros medios de transporte. Estas especies, cuando llegan a otro lugar, se van convirtiendo en especies muy abundantes y pueden causar impactos para la sociedad. Pueden ser plagas finalmente. Tenemos que saber cuáles son nuestras especies nativas, ¿ya? Y cualquier especie que no sea de esas es la que nosotros consideramos una especie exótica. Y luego, si esa especie se vuelve muy abundante, esa especie exótica es la que consideramos invasora, ¿ya? Muchas de estas especies son traídas con objetivos, ¿no es cierto?, bastante loables, ¿no? Como por ejemplo producir madera, otras especies para producir pieles, por ejemplo, en el caso de animales, pero algunas de estas se escapan y se vuelven sumamente dañinas. Tomamos las especies y evaluamos cuál es el riesgo que genera cada especie para la sociedad, ¿ya? Para la sociedad y en particular para la biodiversidad, ¿ya? Eso es lo que nos interesa en el laboratorio, saber cuál es el impacto que van a tener para la sustentabilidad del sistema tanto humano como sistema natural. Bueno, las especies invasoras pueden tener múltiples impactos, por ejemplo, pueden cambiar el ciclo del fuego, ¿no es cierto?, es decir, producir mucho más incendios forestales si es que hay una capa importante de plantas invasoras, que aumenta el combustible y como la gente conoce, ¿no es cierto?, esto se puede quemar en el caso de un incendio forestal. También hay especies animales que se comen a otras, por ejemplo, el bisón en la zona sur de Chile que se come a aves nativas, ¿ya? Se come los huevos. Entonces, ese tipo de impactos es depredación, ¿no? Depredar a otras especies. Contamos con bases de datos, es decir, conjuntos de datos traídos de distintas fuentes, en los cuales administramos en el Laboratorio de Invasiones Biológicas y vamos trabajando con agencias de gobierno, en este caso CONAF, Ministerio de Medio Ambiente y Servicio Agrícola y Ganadero,
para ver cuáles de esas especies son más o menos invasoras y vamos actualizando estas bases de datos. La idea es contribuir para que estas agencias de gobierno también tengan información al respecto. Hay riesgos que son en los ecosistemas naturales, como decíamos el aumento de incendios o que compitan con nuestras especies nativas, pero también hay riesgos a veces para la salud humana. Algunas de estas especies también son portadoras de enfermedades o pueden afectar finalmente la salud de la población, ¿ya? También pueden afectar servicios ecosistémicos como la producción de agua, ¿ya? Si una especie exótica consume demasiada agua en su crecimiento, también puede afectar la producción de agua de una zona, por ejemplo, rural. Nosotros también en el laboratorio tenemos, una es la detección del problema, evaluar cuál es el problema, y lo otro es tratar de trabajar para ver cómo manejar el problema. Eso se llama control. El control de las especies invasoras es un tema que en Chile es bastante incipiente, pero la idea es que de a poco ir trabajando en esto para que podamos hacer más acciones. Por ejemplo, ya sea en las plantas, en la exporta de algunas especies, el control directo, y en animales también se está viendo el tema, por ejemplo, del castor invasor o del bisón invasor, la especie también que la gente conoce, la chaqueta amarilla, que es bastante molesta cuando la gente está haciendo camping, por ejemplo, también se está controlando esas poblaciones. Ahora, lo más importante, que igual que en la salud pública, es la prevención del problema, ¿ya? Básicamente lo que queremos hacer es que ojalá el problema nunca ocurriera, ¿no es cierto? Igual que una enfermedad, es tratar de prevenir. Los gobiernos de todo el mundo, digamos, tienen puertas de entrada, y en eso trabaja el Servicio Agrícola y Ganadero. Nosotros lo que hacemos son las especies que ya han ingresado al país, ¿ya? Y esas especies que ya son invasoras, ya son abundantes, esas son las que monitoreamos y evaluamos. Pero básicamente es el Estado, a través del Servicio Agrícola y Ganadero, el que hace el control de frontera. Comunicarle a la sociedad la importancia de la biodiversidad, ¿ya? Y como laboratorio, nosotros lo que queremos es estudiar más las especies invasoras para mejorar el manejo que hacemos, ¿no es cierto?, y la protección de la biodiversidad de Chile. Chile es un país único con muchas especies endémicas que solo ocurren en esta zona del mundo, y si no controlamos estas amenazas como las especies invasoras, el cambio climático, la contaminación, estamos poniendo en peligro, ¿no es cierto?, la biodiversidad del país. Así que hay un trabajo importante, y la idea es invitar a toda la sociedad, a los estudiantes nuestros, también a los profesionales, pero también a la sociedad en general, a considerar estos elementos para la protección, y en particular en este tema de las especies invasoras, que quizás suena algo novedoso para la gente, pero es algo que ya tenemos que empezar a acostumbrarnos a escuchar. El laboratorio en sí no es igual que un laboratorio cualquiera puede pensar, porque en realidad estamos en los computadores más analizando datos que otra cosa. Para nosotros el trabajo de verdad es en terreno, donde tomamos datos desde especies herbáceas, chiquititas, que hay que estar volviéndose loco mirando el suelo, hasta trabajamos con árboles de, no sé, 20 metros. Hay proyectos que trabajan, por ejemplo, en islas de la segunda región, y tenemos proyectos en la Patagonia, y también hay proyectos en, por ejemplo, alta montaña. Así que es bien variado el trabajo que se hace dentro del laboratorio. De repente pueden, yo creo, surgir ideas locas cuando uno está en terreno haciendo otra cosa. Se le ocurren ideas de qué podría ser el proyecto que sigue. O a veces, por ejemplo, como a mí me ha pasado, estoy desde el pregrado trabajando con la misma especie, que es una especie de pino, y partí haciendo la tesis de pregrado. Después salieron más preguntas que respuestas, así que pasamos al doctorado. Después estuve trabajando y ahora volví a los postdoctorados para seguir con las mismas especies. Yo me dedico a los árboles. Entré a estudiar ingeniería forestal en la Facultad de Ciencias Forestales por el contacto con la naturaleza. Y ahí uno pasa por todo el amplio espectro de la carrera. Digamos, en esa época estaba solo ingeniería forestal dentro de la facultad, pero yo me dediqué a la naturaleza. O sea, no quise dedicarme al área productiva, me gustaba más esto con la conservación. Yo estudié el pregrado, hice un doctorado al tiro,
y después dije, estudiaba un montón, sabía harto de la teoría, de cómo funcionaba esta especie en particular, que es el pino con torta, cómo funcionaba la invasión, pero quería hacer algo más, quería aplicarlo, ya no quedarme solo en la teoría. Entonces fui a trabajar a una empresa forestal donde podía aplicar todo esto. Yo necesitaba controlar las especies que tienen, digamos, que las plantaciones comerciales, y ahí pude hacer harto. O sea, fue súper interesante llegar a enseñarles a cosas que ellos no sabían sobre las especies invasoras y a instaurar el tema, porque se transformó al final en un tema súper importante, y incorporarlo dentro del manejo forestal, este extra que tienen que preocuparse, como si son las especies que se están plantando, también hay que ver este lado B y mantenerlo bajo control, digamos. Nosotros como laboratorio tenemos dentro de nuestros objetivos entregar toda la información que generamos en nuestras investigaciones a la sociedad. Y eso lo hacemos a través de varios vínculos. Por ejemplo, con la comunidad científica, obviamente, generamos publicaciones científicas que se generan a través de las redes de trabajo que tenemos nacionales e internacionales. Obviamente todo nuestro material científico está disponible para que cualquier investigador de cualquier país lo pueda descargar y revisar y ponerse en contacto con nosotros. Otra forma que nos vinculamos con la sociedad es a través de la generación de libros. Nosotros tenemos en nuestra página web disponibles todos los libros que hemos generado de reconocimiento de flora del país. La idea de estos libros es que la gente pueda identificar qué especies son exóticas, que obviamente las vemos en el diario vivir. Y son de distribución gratuita, tenemos algunos que son más localizados de la zona centro-sur, por ejemplo, otros de Sudamérica, algunos de humedales. Entonces tenemos varias temáticas de libros. También hay algunos que son dedicados a un público un poco más pequeño, hacia los niños. También tenemos varios rangos de edad en cuanto a libros. Y la otra forma en la que nos vinculamos con la sociedad es a través de las redes sociales. Tenemos un trabajo bastante amplio en eso, llevamos varios años trabajando, tenemos grupos de Facebook, de Instagram, de Twitter, donde publicamos todas las cosas en las que trabajamos, obviamente dirigida a la gente, a la comunidad en general. También interactuamos harto en las redes sociales, nos preguntan cosas, nosotros contestamos obviamente lo más rápido que podamos y tratando de aclarar obviamente el impacto y las causas por las que llegan las especies exóticas al país. El objetivo en realidad del laboratorio es que la mayor parte de las personas conozcan las especies que hay en el país. Llevo alrededor de 10 años trabajando en este laboratorio, en esta temática, con este grupo de trabajo, y la verdad es que ha sido bastante enriquecedor. Yo llegué desde otra ciudad a trabajar acá, así que armé un grupo de amigos acá, ha sido súper gratificante, hemos hecho muchas cosas juntos, tenemos experiencia en el trabajo, hacemos un grupo súper afiatado, entonces toda nuestra investigación es fruto de todo ese trabajo que tenemos en conjunto. Muchos procesos productivos humanos requieren de la conservación y preservación de los ecosistemas. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la agricultura. Si no se cuidan los servicios ecosistémicos, es decir, aquellos beneficios que obtenemos directamente de un ecosistema. Sin embargo, cuando esos recursos ecosistémicos son dañados, eventualmente las actividades productivas pueden detenerse. Una investigación de la Universidad de Concepción busca justamente entender estos procesos estudiando lo que ocurre en Ranchillo Alto, en la precordillera de Yungay, y que busca entender cómo conservar de mejor manera estos recursos ecosistémicos para de esta forma promover y conservar las actividades productivas asociadas a ellos. Vamos a verlo a continuación aquí en Ciencia Sin Ficción. En
el año 2013, Bienes Nacionales adjudicó cerca de 400 predios, uno de los cuales corresponde al bien protegido Ranchillo Alto, el cual fue licitado y la universidad ganó esa licitación con un proyecto de desarrollo rural sustentable para las comunidades aledañas a este bien. Este bosque, cuando fue recibido, había sido históricamente utilizado para el floreo, que es una actividad de extracción de madera, principalmente para la producción de leña y carbón. Ranchillo Alto tiene una superficie aproximada de 700 hectáreas, de las cuales tenemos bosques del tipo rorracó, roble, raulí y coihue como especies principales. Es un bosque que tenía zonas con alto deterioro, mucha degradación de bosque, mucho tala ilegal y otras zonas que se habían visto afectadas por el pastoreo de ganado, un ganado doméstico, ¿cierto?, de las comunidades también aledañas. Ranchillo Alto tiene la particularidad que se encuentra sumergida dentro del corredor biológico Nevados de Chillán, Laguna del Laja, ¿ya?, que es considerado una reserva de la biosfera. La Facultad de Ciencias Forestales se hace cargo de la administración de este predio. Comienzan una serie de trabajos que tienen que ver con investigación, desarrollo, búsqueda de soluciones sustentables también para las comunidades. Allí se hace un manejo silvícola, también hay zonas que se han dedicado a la agroforestería, otras zonas dedicadas a la investigación de bosques, particularmente a la provisión de servicio ecosistémico que estos bosques proveen para las comunidades, que es parte de un proyecto que yo lidero. Muchos de los bosques de la precordillera de la región del Ñuble tienen esta condición de degradación, lo cual requiere obviamente de intervenir estas zonas y poder empezar a hacer un manejo de conservación de estos bosques. Y eso implica, en algunos casos, hacer manejo silvícola, generar cercos y también obviamente generar zonas de exclusión donde se pueden excluir el ingreso de animales y con eso permitir la regeneración natural del bosque. Otras zonas que ya están más deterioradas requieren de hacer intervenciones de plantación con especies nativas, reforestaciones e incluso restauración ecológica. Bueno, acá se encuentran especies que son bien relevantes e icónicas para la zona. Bueno, tenemos presencia de puma, presencia de huemul, hay también pudú, tenemos también el carpintero gigante, el carpinterito y otras especies también que son de aves que son interesantes como el concón o gallinita ciega, el huet y otras especies. El proyecto Ranchillo Alto como tal fue concesionado por 10 años, renovables, por lo que se espera que en los próximos años se pueda renovar el periodo de ejecución del proyecto, ya que un manejo sustentable de este bosque requiere de, obviamente, mucho más que 10 años para empezar a ver resultados en la regeneración de los mismos. Lo que se hizo en esta calicata fue tomar una muestra de suelo entre 60 y 80 centímetros en condiciones asépticas, digamos, utilizando una espátula que fue limpiada con etanol al 70% para evitar contaminación de los microorganismos que están presentes en el suelo. Esta muestra va a ser enviada a laboratorios de la Universidad de Concepción y la idea es analizar qué tipos de microorganismos son los que están presentes en este suelo, y en específico en estas profundidades y a lo largo de toda la calicata. Tiene que ser aséptica la forma en que se muestra para no introducir microorganismos de los que tenemos nosotros como seres humanos o de los que podemos arrastrar con la ropa. Entonces todo se limpia con etanol cada vez que se toma una muestra. Estas muestras se llevan al laboratorio de la Universidad de Concepción y allá se hacen los análisis para indagar qué microorganismos son los que están presentes, bacterias, arqueas y hongos.
En este punto estamos obteniendo muestras de agua subsuperficial, aproximadamente 1,5 metros bajo la superficie del suelo, que a través de esta bomba de vacío portable generamos suficiente succión para sacar el agua que está retenida en el suelo. A esta agua le analizamos su contenido de nutrientes y determinamos el tiempo que esta agua ha estado dentro del perfil de suelo. Todo esto para poder determinar cuánto de los nutrientes del suelo y del bosque se pierden en el agua. Estamos en el bosque Escuela Ranchillo Alto, dentro del bien protegido administrado por la Universidad de Concepción. En este lugar específico nos encontramos en un bosque degradado que ha sido afectado por diferentes procesos, pero principalmente el uso humano para la extracción de leña o carbón, donde se eliminaron gran cantidad de árboles, lo que ha permitido que crezca un sotobosque, ¿cierto?, con especies acompañantes y pasto abajo que es aprovechado por los animales que la gente ingresa en el periodo de veranada. En este lugar nosotros seleccionamos parcelas de 1 hectárea donde se han medido cada uno de los árboles que están identificados mediante números únicos, y estos son monitoreados a lo largo de los años, y esperamos que a lo largo de muchas décadas este bosque nos pueda entregar información valiosa para su manejo y su conservación. En lugares seleccionados de las parcelas disponemos de estas trampas que colectan el material de hojas que cae de manera natural desde los árboles, y con ello estimamos cuál es la producción de hojas, pero también del carbono que secuestran estos bosques. Estos bosques prestan un servicio muy importante para las comunidades, para el ser humano en general, al secuestrar gran cantidad de carbono en sus troncos, sus hojas, sus raíces, pero también inyectan una gran cantidad de carbono al suelo, el cual se almacena por cientos y miles de años y ayuda a mitigar los problemas de cambio climático que hoy día enfrentamos como sociedad. Lo que se está intentando hacer acá es hacer una descripción de las composiciones, de la composición de las comunidades de aves que están presentes en el fondo de Ranchillo, y queremos relacionar estas aves con la estructura forestal, con la manera en que los árboles se ordenan para, de esta manera, al recuperar estas características de los árboles en el espacio, poder recuperar las funciones y los procesos de los que las aves forman parte. Dentro de esta área se puede observar estas tipo mallas, donde en su interior contienen litera que se recolectó el año pasado de este mismo lugar. Se dispuso en estas bolsitas y en cada sector se encuentran 12. ¿Ya? La idea de este ensayo es poder retirar una de estas bolsas mensualmente, con lo que posteriormente a análisis de laboratorio mediante pesaje se puede determinar la tasa de descomposición de este bosque, y mediante análisis químicos, carbón, nitrógeno, fósforo, se puede determinar los nutrientes que están constantemente siendo ciclados. Principalmente está compuesto de hojas, de ramas y cosas que caen. Y con estas dos interesantísimas investigaciones terminamos el capítulo de esta semana. Los invitamos para la próxima semana a que continúen con nosotros aquí en Ciencia sin Ficción, donde revisamos cómo la ciencia regional puede tener impacto global. Y esto con el auspicio del Comité de Desarrollo Productivo Regional
Corfo Biobío. Así que ya lo saben, esto es Ciencia sin Ficción. Universidad San Sebastián presentó Ciencia sin Ficción.